La noticia, por cierto, pero gracias por estar aquí y por esperarnos. Martín Polera, economista, y Ricardo Fernández de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Gracias por estar aquí. Porque la verdad es que, bueno, hay varias cuestiones que se tocan. Comenzamos por la economía. ¿Por qué? Porque en el día de hoy abríamos nuestro programa hablando de lo que pasaba con el dólar, si superaba efectivamente el blue, superó los 40, un riesgo país que supera los 830, iba a decir 800, ya 830 puntos básicos en las últimas jornadas, y que significa qué cosa para la economía argentina. Bueno, me parece que va cerrando un año que fue muy malo, que no solamente aumenta el riesgo país y sube el dólar, también, bueno, como lo marcabas vos, cae la actividad económica 4%, aumenta el desempleo. La verdad que algunos economistas veníamos advirtiendo de que esta situación podía ocurrir a principios de año, cuando el dólar estaba a 18 pesos y cuando algunas voces del gobierno hablaban de que la inflación iba a estar en el orden del 15%. Recordemos, mañana se va a cumplir un año de aquella conferencia de prensa en donde en ese momento Sturzenegger hablaba de que la inflación iba a ser del 15%. Exactamente. ¿No? Sí. Que iba a ser del 15%, vamos a terminar casi en un 48%. La verdad que realmente ha sido un fracaso la gestión económica de estos 3 años del gobierno, en particular porque ya, digamos, está la economía totalmente vulnerable y sujeta a cualquier tempestad de crisis internacional o inclusive propia, porque recordemos que lo que Macri decía como tormenta era la situación que vivía Turquía, y Turquía tiene hoy la mitad del riesgo país que tiene Argentina, ¿no? Argentina, después de Venezuela, es el segundo país en América Latina con mayor riesgo país y el tercero en el mundo. ¿Riesgo país qué significa qué cosa para el mundo? Es el diferencial de tasa de interés que tiene que pagar Argentina respecto de los bonos de Estados Unidos, que son los bonos más seguros del mundo. Esa es una puntuación, digamos, que lo hace JP Morgan. Justamente a medida que va alejándose o incrementándose el valor del riesgo país, a Argentina se le hace cada vez más difícil tomar deuda, lo que muestra es que el país está cada vez más riesgoso, y por eso Argentina y el gobierno nacional está tomando deuda en su momento con el Fondo Monetario Internacional y ahora echando mano a los recursos de los fondos del ANSES, por ejemplo. Bueno, es interesante hablar para futuro, hacia futuro, ¿no?, de nuestra economía y la posibilidad de que haya o no una nueva corrida cambiaria, que es lo que puede pasar en los próximos meses, un dólar que se vuelve a acercar a los 40. Ahora retomamos con eso, pero Ricardo, bueno, en el día de hoy los inmuebles nuevamente fueron noticia, ¿no? Y por una caída importante en las ventas, y que parece para el año próximo tampoco representaría una mejora importante. Lo que se espera en el mercado inmobiliario, o por lo menos la Cámara Inmobiliaria lo espera, es que haya un repunte interesante a partir de marzo. Obviamente las condiciones económicas del país van a tener que ayudar. El dólar va a tener que estar más estable y eso va a ayudar a que resurjan los créditos hipotecarios, que también hasta mediados de este año han funcionado. Han sido una herramienta importantísima para miles de personas, miles de familias que han podido adquirir su primer vivienda, y el mercado ha tenido un reflote importantísimo. Las operaciones se están dando paulatinamente en forma normal. No es el boom que fue durante el último semestre del año pasado y hasta los primeros 5 meses de este año. Ha bajado, obviamente. El valor de la moneda estadounidense es lo que maneja todo, y es lo que hace que, bueno, las operaciones se puedan dar en mayor y menor medida de acuerdo a cómo esté cotizando el billete. Todo esto que nos cuenta hizo que los precios de las propiedades en dólares bajaran, disminuyeran. Algunos dicen, bueno, cuando uno va a comprar, de los pocos que van a comprar por estos días, bueno, pueden negociar hasta un 10% más o menos en ese precio de publicación. Pero los precios se mantienen como han estado durante los últimos 2 años. Los precios no han bajado, al contrario, los precios parece que se van acomodando siempre, y cuando se van acomodando un poquitito, aunque sea un poquitito, siempre en alza, por una cuestión lógica, que los valores se manejan de acuerdo también al costo de construcción, con un valor de una unidad nueva a estrenar. Eso arrastra al inmueble usado, sí o sí, toda la vida fue así. Lo que sucedió a partir de mediados de este año es que, con la variación tan grande que hubo de diciembre de $1 a 17 a mayo, fin de mayo, que superó los 40 pesos el dólar, hoy que está también rondando cerca de los 40, hace de que un inmueble en $100.000 se negocie de otra forma. Sí. Y que quien tiene el dinero hoy,
que en definitiva es la misma cantidad de dinero que hace un año, trate de negociarlo con una mayor ventaja, haciendo ofertas de un 10, un 15%, y la parte vendedora, los propietarios, algunos están dispuestos quizás a escuchar una oferta que no la hubieran escuchado en marzo de este año, por ejemplo. Claro. Bueno, yo hablaba de la venta de inmuebles y estos datos, ¿no? De noviembre, una caída realmente muy importante, un 46%. Tenemos una información en plaquitas que vamos a repasar y de paso con Ricardo, que lo tenemos acá y nos puede aportar, bueno, también Martín, ¿no? Algo más sobre esta información que ahora conocemos y que tiene que ver con esto, las caídas de compraventa de escrituras en noviembre, bueno, casi un 46%, 45,8%, escrituras con créditos hipotecarios con una caída de 87,4%. Esto es muchísimo, este dato es importantísimo. Es importante, pero hay que poner también las cosas en un contexto más real. Históricamente las escrituras que se realizan con créditos hipotecarios no han superado más de un 10% del total de las escrituras que se hacen normalmente. Sí. Con este auge de los créditos desde hace hasta mediados de este año, pero yendo un año y medio atrás, llegaron a representar hasta un 20%, pero no pasan del 20%. Quiere decir que ese 87% es una medida razonable, es una medida lógica y real, pero de un quinto de las escrituras que se realizan, nada más. Bueno, tenemos más placas que ahora vamos a repasar, decime Fer hasta dónde, pero bueno, también el mercado inmobiliario se rige por las leyes de la oferta y la demanda, esto es claramente así. Sí. Nosotros pensar en una especificación de las propiedades es algo casi imposible, no ha pasado nunca, y los dos me miran con cara de sorprendido, claro, no ha pasado nunca y evidentemente difícil. No va a pasar. ¿Cuánto valen los inmuebles? Y acá está, un valor promedio en pesos, esto es Ciudad de Buenos Aires, me dicen. Pero 4.592.283, aumento anual en pesos de 89,4%. Pero lo curioso, lo llamativo, sería lo que sucede en dólares. A ver, vamos a ver la segunda placa. Claro, un valor promedio de $122.000. Pienso un $122.000 es, bueno, un 2 ambientes. No sé si llega en algún barrio de Capital Federal un 3 ambientes. Sí. Depende del barrio, pues. Depende del barrio, tal vez un 2 ambientes o un 3 ambientes. Y si no, bueno, ni hablar si tiene amenities, todo eso ya no, es imposible. Bueno, con una caída anual en dólares de un 10,2%. ¿Les preocupa la situación? Porque mientras tanto no se reactiva el mercado y hay muchísima gente que vive de esto, como muchos otros sectores hoy en la Argentina que no tienen ningún tipo de movimiento. La actividad inmobiliaria lleva con su propia actividad infinidad de rubros. La construcción lleva infinidad de rubros. También. Ha caído un poquitito, han caído un poco la cantidad de permisos que es de construcción, han caído también las escrituras, han caído las ventas, han caído los alquileres. O sea, es una consecuencia exclusivamente de la macroeconomía. Acá el señor sabe mucho más que yo del tema, pero bueno, es evidentemente entre el tema económico y la cotización del dólar hace que las cosas se revean. Quien quiera comprar esté quizás esperando un mejor momento. El que necesite un crédito hoy, la verdad que lo tiene que pensar bastante, pero no por el tema del crédito en sí, sino por los requisitos. Porque los requisitos hoy son infinitamente mayores y superiores en cuanto a ingresos económicos a lo que eran un año atrás. Bien. Martín, ¿querías acotar algo sobre esto? Sí, en realidad, primero, para que se pueda reactivar esto, la gente tiene que volver a recuperar el poder adquisitivo. En la medida que cerremos una inflación del 48% y las paritarias estén al 25% y con un desempleo creciendo, va a ser muy difícil que se pueda reactivar esto. Esta es la realidad. Y fundamentalmente por lo que decían acá, con respecto de la tasa, el gobierno está en una encrucijada. Las veces que intentó bajar la tasa de interés, subió el dólar. Sí. Recordemos que cerró el G20 el 1 de diciembre, con bombos y platillos, supuesto éxito, y el riesgo país desde esa fecha a hoy subió más de 120 puntos. O sea, que lejos de lo que parece que fue un éxito, hoy el mundo le está marcando a Argentina que está en una situación riesgosa de cesación de pagos, que de hecho Argentina está en una especie de default técnico, es decir, que no puede hacer frente a su deuda y a sus intereses porque no tiene los recursos suficientes.
Por eso terminó yendo al Fondo Monetario Internacional. Y por eso el riesgo país se dispara, la tasa no puede bajar y el dólar sigue subiendo. La verdad es que no hay ningún motor de crecimiento visible para que la economía se pueda recuperar el año que viene. Bueno, esto es importante para los que escuchan o escuchamos constantemente, ¿no? Hablar de una recuperación para el año próximo y nos preguntamos a veces o con especialistas, bueno, ¿basada en qué? ¿En qué datos concretos? Les pregunto a los dos y cada uno desde la economía, bueno, y también de lo que es el sector inmobiliario, ¿qué efecto creen que puede tener la elección 2018? Digo también en lo previo, no una vez que haya un mismo o diferente presidente, sino en lo previo, sabiendo que es un año electoral, la gente se cuida más, no gasta un peso, menos va a comprar un departamento. ¿Qué es lo que cree que puede suceder, Ricardo? Va a haber una importante reactivación en cuanto a la posibilidad de que se va a poder comprar, ya es un anuncio que dio el presidente de la Nación hace pocos días, con respecto a la compra de inmuebles en Pozo. Pero por medio de créditos hipotecarios. Claro, lo que pasa es que también tiene un condimento que tiene que ver con el compromiso a futuro, que representa cierto peligro, ¿no? Sí, obviamente hay que evaluarlo. Lo que pasa es que hoy, ¿quién compra en Pozo? Hoy compra en Pozo un inversor, únicamente. Claro. Para obtener una renta, alquilar el departamento una vez que toma posesión, o revenderlo, obviamente, con su ganancia lógica. El punto es que ahora, dentro de poco tiempo, se va a poder acceder, cualquiera de nosotros va a poder acceder a comprar con la debida espera de los 2, 3 o 4 años de construcción, se va a poder acceder a comprar un inmueble en Pozo. Vamos a tener que acceder a un crédito hipotecario, va a haber un mínimo de dinero de adelanto como un boleto, pero lo principal es que con ese boleto el banco va a poder dar el crédito. Antes y hoy en día no se puede acceder a un crédito si no se tiene escritura, planos y demás. Entonces, eso también va a ser una herramienta. ¿Por qué? Porque a la inmensa cantidad de inmuebles que se venden en Pozo o en construcción, no solo va a seguir jugando, digamos, en el mercado la figura del inversor, sino que va a aparecer el consumidor final. Y va a permitir a muchas personas que obviamente necesiten comprar algo y tengan la posibilidad de esperar ese tiempo razonable, poder adquirir mediante un crédito, lógicamente. Ahora, hay mucho público para eso, porque hay mucha gente que no saca un crédito porque no quiere una vivienda usada. Claro. Entonces se abre un nuevo panorama. Eso más, esperemos, un acomodamiento o un amesetamiento del dólar va al margen de la... Ricardo, ahí volvemos a Martín porque me quedó pendiente el tema de la corrida cambiaria. Y yo sé que hay muchos que están como expectantes, ¿no? Y a los movimientos del dólar que preocupan y muchísimo. Nosotros lo notamos en la gente, ¿no? Cada vez que se acerca, por ejemplo, a la barrera de los 40. Pero le pregunto, por último, en este tema, ¿no? El respecto de las escrituraciones. Porque el valor de escrituración también es algo... Y hay mucha gente, bueno, no quiero decir mucha, habrá que ver qué casos, usted tal vez tiene datos, respecto de departamentos nuevos que se hicieron en Capital Federal, en barrio de Palermo, por ejemplo, donde se ha pagado el boleto, la escrituración se demora por años, y bueno, termina teniendo un valor absolutamente distinto al que ese propietario tal vez tenía reservado para escriturar. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que se realice esa escrituración? Hablamos de inmuebles a estrenar. Inmuebles a estrenar, sí. Sí, lamentablemente no depende ni del comprador, ni de la constructora, ni del escribano. Porque las demoras se suscitan con la entrega de la municipalidad por parte de la municipalidad de los planos de obra o de mensura y subdivisión, y a veces hasta del registro de la propiedad inmueble por la entrega, si hablamos de departamentos, del reglamento de copropiedad. Son elementos imprescindibles y necesarios. Si el escribano no cuenta con eso, no se puede escriturar. Y a lo mejor yo terminé de pagar mi departamento hace 1 año y medio, sí, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que el valor de escrituración va a ser, obviamente, dado en pesos y a la cotización del Banco Nación del día anterior que escriture. Nada puede hacer ese comprador, digamos, Leo, propietario, para acelerar los tiempos, aunque vaya a realizar un reclamo al municipio, porque entiendo que corresponde a ciertas áreas del municipio. No se puede, hay que esperar. Hay que esperar. Claro, y el dinero, si está en pesos, se va devaluando, pero bueno, hay que esperar. Y la cotización, haya comprado en $100.000, supongamos, hace 1 año y medio, son los mismos $100.000 hoy. En cantidad son los mismos $100.000. Sí, lo que pasa es que uno gana en pesos. Claro, pero en la escrituración, hace 1 año y medio, esos $100.000 equivalían, supongamos, a 1.600.000 pesos. Sí. Bueno, hoy son 4 millones de pesos. Claro. Entonces, mi escritura va a estar cotizada
porque el escribano está obligado Sí, sí. a los 4 millones de pesos. A los millones de pesos, claro. Martín, me ibas a... quedaba pendiente, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con el dólar? Hoy el blue sí superó los 40. Volvió a bajar después algunos centavos el dólar oficial, entonces, bueno, vuelve un poco la calma, pero estamos ahí otra vez en la barrera de los 40. Sí, sí, totalmente. La verdad es que estas últimas 2 semanas el dólar se comenzó a mover. Esperamos que el tipo de cambio siga creciendo, al menos gradualmente, en la medida que el riesgo país siga aumentando. El riesgo de nuestro país se hace cada vez más importante y por lo tanto eso se expresa con la moneda. Argentina tiene 4 precios que son los más importantes. Uno es la tasa de interés, otros son las tarifas, otros son los combustibles y otro es el precio del dólar, que también está atado a los alimentos y demás. Bueno, esos 4 precios han crecido muchísimo a lo largo de este tiempo. De alguna manera eso explica por qué cayó tanto la demanda y por qué aumenta el desempleo y las pequeñas y medianas empresas empiezan a cerrar, y lo único que vemos que puede tener un nuevo impulso es el tipo de cambio, es decir, que vuelva a generarse una nueva devaluación porque la macroeconomía está cada vez más vulnerable. Todo esto sin perjuicio de algún cambio a nivel internacional, como ya lo marcó Estados Unidos, que puede volver a subir la tasa. ¿Qué significa que suba la tasa? Que muchos de los inversionistas que están acá con fondos redireccionen sus capitales a lugares más seguros y Argentina requiera una necesidad mayor de dólares que hoy no la tenemos. Yo te preguntaba por el año electoral, pero le sumo, porque ahora mencionás el condimento que siempre utiliza el gobierno, que tiene que ver con los factores externos, ¿no? La cuestión comercial Estados Unidos-China. En las últimas horas parecía que podía haber alguna novedad sobre eso. ¿Puede afectarnos? ¿De qué manera? Yo creo que el gobierno ha hecho una muy mala lectura desde que ganó hasta la fecha de lo que pasa a nivel internacional. Recordemos que este mismo gobierno apoyó la candidatura de Hillary Clinton, perdió en manos de Trump, luego fue a... Es verdad, ya nos habíamos olvidado. Bueno, después obviamente hace un acuerdo político con Trump, pero al mismo tiempo hay una discusión de lo que es el multipolarismo y de lo que tiene que ver y la participación de China, y en todo esto Brasil, ¿no? Brasil que va a tomar las riendas a Bolsonaro, en donde probablemente la economía brasilera nos puede jugar una mala pasada, porque si hay una devaluación en Brasil, lo que va a ocurrir es que las exportaciones argentinas caigan, y si eso cae va a frenar aún más la actividad económica. La verdad que no podemos ser optimistas de cara al 2019, aunque el gobierno insista, ¿no? El gobierno insistió con los brotes verdes, no funcionó, con el segundo semestre no funcionó, porque nunca hubo un motor de crecimiento a través del cual, digamos, bueno, la economía puede recuperarse por el lado de la demanda o por el lado de la inversión. Ninguno de los dos motores está completamente apagado, y el gasto público, que fue la marcha de la economía y que le permitió al gobierno ganar en el 2017 a través de la obra pública, hoy hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de déficit cero, en donde el gasto público tiende a reducirse, no a incrementarse. Ricardo, por último, para los inquilinos la cosa también está complicada, han aumentado las expensas, todo, pero para el propietario también, porque el propietario dice que ya no es tan redituable un alquiler en relación a lo que tiene que invertir. Exactamente. Hoy en día el propietario tiene la renta más baja de la historia. Escasamente, no llega al 3%, un 2 y pico %. Y con todas las medidas que se han tomado desde hace 1 año y medio acá en la ciudad, y con la posibilidad de que el año entrante se trate nuevamente la Ley Nacional de Alquileres, va a repercutir negativamente otra vez, porque muchas propiedades van a salir de locación. Muchos propietarios ya han retirado los inmuebles, los han destinado, por ejemplo, para comprar locales comerciales, otros se han ido directamente a invertir su dinero en la bolsa, los han vendido. Algunos los tienen desocupados porque prefieren tenerlos desocupados antes de alquilarlos mal y de asumir gastos que tradicionalmente no los tenían que pagar. Claro. Bueno, es una situación muy difícil, y encima han subido los alquileres muchísimo. Muchísimo. Bien, nunca es triste la verdad, dicen. Les agradezco a los dos muchísimo por haber venido. Gracias por estar aquí.